¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 29 de enero del año 2025. Como siempre, un gusto estar con ustedes aquí en el programa en Encuentro de Negocios. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con toda la información del mundo de los negocios. Estimado Rodrigo, un gusto tenerte aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues vamos a tener información muy interesante. Vamos a hablar sobre Davos, vamos a hablar sobre la inflación, un tema importantísimo que se dio aquí en México. Hablaremos un poco también sobre el Bitcoin. Toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música. Toda la vida descubriendo puertas a escondidas para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, toda la vida para olvidarte. Y continuamos en Encuentro de Negocios con esta canción de Emanuel Toda la Vida. Un saludo a nuestro amigo Gilberto García que nos pone esta canción. Tienes un saludo también, para un amigo Gilberto también. Así es, amigo. Ahora que para este programa 2 personas me pidieron un saludo. Mi amigo Marco Tulio y Gilberto me pidieron un saludo. Así que yo sé que nos escuchan cada semana y con mucho gusto les mando un saludo muy fuerte. Marco Tulio, Gilberto, gracias por escucharnos. Y también nuestro amigo Fernando Galás, que nos escucha a través de el podcast. También nos escucha en Encuentro de Negocios. Y pues comenzamos el programa, estimado Rodrigo, con notas interesantes. Platícanos del mercado, principalmente cómo se comporta el mercado en este pues final ya del mes de enero, con muchas y con mucha información relevante referente a los mercados de valores. Así es, estimado. Vamos a empezar con un poco el mercado. Realmente ha sido una semana de vaivienes, alzas, bajas, sobre todo Estados Unidos muy positivo. Bueno, México, ambos les fue muy bien, arriba de 2% esta semana, principalmente algunos reportes trimestrales que por ahí están haciendo muy bien. Vamos a platicar un poquito más adelante de Netflix, que le ha ido muy muy bien, de maravilla en su reporte trimestral, lo vamos a estar platicando. Y entonces ha sido una semana que después de la incertidumbre de Trump, lo que iba a hacer y demás, y que aunque ha empezado a mandar mensajes, los mercados lo han tomado de manera positiva. Sabemos que está esta negociación fuerte con México y demás de los aranceles que puede pegar, pero la bolsa mexicana lo tomó con cautela, lo tomó de buena manera, principalmente porque pues está dando tiempo. O sea, cuando había dicho, primero nos advirtió y dijo, yo llegando los voy a imponer. Pero no los ha impuesto, o sea, dijo, a partir de tal fecha se pone. Entonces, nos está dando tiempo de pensar, de negociar, por ahí ver algo, decirle, oye, no lo hagas. Entonces, Trump sabemos que es un negociador fuerte, un negociador que le gusta imponerse, pero está dando tiempo. Al mismo tiempo, por ahí, a China le hace un poquito de ojitos con la cuestión de TikTok, que por ahí vamos a estar platicando. Y entonces, con lo que se discutió en Davos, lo que se está viendo, entonces, no ha sido tan drástico como se esperaba. Esa es la verdad. Entonces, el mercado, aparte, venía el mercado de sufrir mucho, venía de toda esta incertidumbre. Entonces, por eso México se proyecta. Estados Unidos ni se diga, porque Estados Unidos era el mercado de Estados Unidos es lo que quería, recorte de impuestos, que atraiga inversión y demás. Entonces, en ese sentido, el mercado a Donald Trump, el mercado de Estados Unidos quiere mucho a Donald Trump porque es un empresario, y esto ayuda justamente como saben que es un empresario, siempre busca el beneficio del mercado, de las empresas y por ende el mercado. Entonces, semana muy buena para los mercados en ese sentido. Y entonces, ahorita vamos a ir platicando más a fondo, estimado, inflación y demás, pero entonces el mercado se empieza a tomar con buenas medidas. Esto está feliz, esta semana fue una semana feliz. Vamos a ver la que sigue, porque aparte estamos en época de reportes trimestrales, y como va saliendo cada reporte trimestral, se va moviendo el mercado. Por el momento han sido buenos números, anticipando para pasarlo rápidamente. Los bancos de Estados Unidos les fue de maravilla, como de esperarse. ¿Qué pudiera ser de sus últimos trimestres de tan buenos? Porque ya está el recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Entonces van a empezar a
ver sus utilidades disminuir, pero ahí vamos viendo qué va pasando en el futuro con los bancos en Estados Unidos, estimado. Esto me recuerda, estimado, a cuando hablábamos aquí de Donald Trump antes de la pandemia, que bien lo decías tú, y recuerdo muy bien que era poquito antes de que finalizara 2019, y hablabas de que Donald Trump, la economía de Estados Unidos y el mercado estaban contentos, estaban bien, estaban felices, estaban estables, y el mercado siempre ha favorecido a Donald Trump. Sí, o sea, es que el mercado quiere a Donald Trump, porque Donald Trump es un empresario. Y aunque no lo dice, al final también él busca beneficiarse. Dice, recorte de impuestos para atraer inversión y las empresas y demás. Pero al final es un empresario, tiene sus utilidades y pues él mismo está pagando menos impuestos. Entonces, por eso el mercado le gusta, porque Donald Trump entiende a las empresas y como las entiende, busca beneficiarlas. Y más con esta parte de traer más inversión, de poner plantas, eso todavía por ahí le hace un poco de ruido al empresariado por la cuestión de los costos en Estados Unidos, que son más altos que en otros lados, pero pues buscan ahí unas por otras y entonces le gusta esta parte de pagar menos impuestos y demás. Entonces, como saben que en esa parte Donald Trump los beneficia, por eso al mercado le gusta el mandato de Donald Trump, estimado. Pues el mercado feliz, Donald Trump en el poder, llega con una política más, yo diría que más fuerte que la que traía en 2016. Viene más empoderado por todo lo que decimos. Tiene la Cámara de Representantes, tiene al Senado, tiene todo ese poder político en los Estados Unidos, pero también el arrastre social, que es algo no visto muy pocas veces en Estados Unidos. Sí, bueno, primero lo que le da poder a Donald Trump es que ya sabe a qué viene. Ya no viene a aprender como la vez pasada. Entonces, Donald Trump ya sabe cómo funciona. Por eso llegó y dijo, de una vez voy a firmar 100 decretos y vámonos. Porque ya sabe cómo funciona. La otra vez venía a aprender, andaba viendo qué hacía. Número 1. Número 2, está más experimentado, o sea, ya se volvió un político. Aunque se diga que es un empresario, su parte política la domina, trae carro completo. Entonces, no hay quien le haga frente a Donald Trump y por eso se va. Se está dando ahí, por ejemplo, actualmente China, que es ese competidor al que le está pegando y demás. China no ha terminado de desarrollarse o de salir de este bache de la pandemia adecuadamente. Lo hablábamos el otro día. China creció anualmente en el 2024 5%. Eso para China es malísimo por la velocidad a la que crece su población. O sea, China tiene que estar creciendo al 10 y lo hizo al 5. Entonces, técnicamente decreció cuando lo mides contra la población. Entonces, sabe ahorita que el mundo le falta autoridad. Por eso está Ucrania, la guerra. Por eso está en Israel, que parece que ya va a terminar. Pero Donald Trump, que ahorita el mundo está ingobernable, ¿no? Y llega él fuerte, con carro completo, dinero, demás, al poder en Estados Unidos. Tiene todo para poner las reglas del juego y por eso llegó peleando, queriendo a Groenlandia, por eso el canal de Panamá, porque sabe que ahorita es el momento en que puede tener más fuerza. O sea, como ve un mundo débil, es una vez donde puede tomar control y volver a empoderar a los Estados Unidos, que habían perdido un poco este protagonismo que tanto hablamos con las guerras y demás, donde no se estaba metiendo, donde estaba patrocinando a Ucrania, pero el dinero ya no le daban, necesitaban pedir más aumento de presupuesto para poderse endeudar. Entonces ya no le estaba dando. Entonces llega Donald Trump, ve estos vacíos y está buscando cómo él llenarlos. Entonces Donald Trump llega sumamente empoderado y para hacer lo que él quiera. Sí, creo que en esta parte también llega a un mundo, como lo hemos dicho aquí, a un mundo que es una nueva era multipolar. Están los chinos, están los rusos. Llega a Estados Unidos a reclamar su parte que había perdido. Creo que esa parte es importante. O sea, ya no vamos a ver el país dominante en su totalidad, pero tampoco vamos a ver una potencia que va en declive. Simplemente vamos a ver otras potencias, o al menos las tres, incluso hasta The Economist lo dice. Rusia, Estados Unidos, China, por lo pronto al menos son los tres países que se ven como los preponderantes en la toma de decisiones en el mundo, estimado. Sí, Rusia sigue teniendo el gas, China sigue siendo la fábrica, China sigue, aunque fue un crecimiento bajo para ellos, 5%, sigue creciendo, sigue desarrollándose. Los chinos realmente, el intelecto que tienen y el orden, disciplina, es algo que les ayuda mucho. No han podido salir de la pandemia, de los estragos, eso es lo que ahí les ha faltado, pero realmente China, justamente Donald Trump lo sabe. Si no detiene este crecimiento de China ahorita, y por eso los aranceles, y por eso contra México, por eso contra
todo lo que está pasando. Ese es realmente el problema que tiene. Si no los detiene ahorita, sabe que ya no los va a detener y por eso lo está haciendo. Por eso lo está haciendo de esta manera, estimado. Interesante, estimado. Bueno, para cerrar este tema que lo hemos dicho aquí, ¿será la posibilidad, y lo hemos platicado, de que México sea esa alternativa para Estados Unidos, de que los chinos, pues bueno, las empresas de Estados Unidos se vayan de China, tal vez no lleguen a Estados Unidos de lleno, pero sí a México, que es un país que tiene un tratado de libre comercio ahorita, y que eso les beneficie en cuanto a costos, de alguna forma? ¿Será viable? Es viable, pero México no quiere tomar ese papel. Yo lo he estado viendo de esa manera. Es viable, vamos a ver también Donald Trump qué dice, porque Donald Trump quiere llevarse la inversión directa a Estados Unidos, no le está gustando que llegue a México. Y lo hemos hablado aquí, el famoso nearshoring, que incluso con Donald Trump se ha frenado el tema, porque en espera de qué hace, pero hemos dicho, México no ha querido tomar ese protagonismo, porque no tiene la red eléctrica para hacerlo, le falta infraestructura terrestre para poder llegar a Estados Unidos, y ese es el tipo de cosas que todas las empresas piensan. Además de que hay una cuestión importante ahí en el Tratado de Libre Comercio que se ha estado combatiendo, pero no se ha cerrado, que es el tema salarial. Mucho de lo que reclama Estados Unidos y Canadá son los bajos salarios mínimo que hay en México, y que no permite no hace competitivo Estados Unidos y Canadá. Como tienen salarios mínimos tan altos, por eso buscan a México, y todos le dicen, México no está siendo justo, pues sube salarios para que la mano de obra sea más o menos equitativa. Entonces, por ahí ha tenido ese problema, lo ha estado mejorando con los últimos aumentos del salario mínimo. No ha terminado, pero pues va en camino de eso, estimado. Entonces, por ahí eso a tener en cuenta del Tratado de Libre Comercio, sí es, pero México no se ha promocionado, por más que dice que el nearshoring, que vengan, no ha hecho mucho hincapié o no lo ha logrado, porque sabe que las condiciones no son las óptimas. Ok, interesante, y ojalá que cambiaran, que eso sería idóneo, porque las condiciones geopolíticas están dadas. Creo que ahorita es más de geopolítica, y se puede dar si se entiende lo que está pasando. Saltamos, estimado, a la inflación, una nota que sorprendió el dato de la inflación en México. Así es, estimado. Fue un dato sumamente interesante, porque hoy en la semana sale la inflación ya anualizada, la última de diciembre, y sale 3.69. Estamos en la inflación rango de Banco de México, que lo hemos dicho, 3% más menos 1. O sea, entre 2 y 4. Ya llegó a ese rango de Banco de México. Vamos a ver cuánto dura. Viene contra una inflación muy fuerte, el año pasado como 4.35, entonces realmente prácticamente baja un punto de un año para acá. Entonces parece que el efecto de la inflación se ha controlado. Entonces es una muy buena señal para México. Ese dato, vamos a ver los futuros datos cómo salen, y más porque normalmente el dato de inflación de diciembre es muy alto, porque es época inflacionaria, está el aguinaldo, se gasta más y demás, entonces normalmente los precios suben, y además de que como saben que la gente tiene dinero, sube el precio. Entonces que fuera tan bajo sorprendió al mercado, y ahora aquí es donde viene la parte interesante. Este dato de la inflación que viene a la baja refuerza lo que ya había dicho Citibanamex en su encuesta, que los encuestados decían y esperaban un recorte de tasas dentro de 2 semanas, que es la reunión de Banco de México, un recorte de 0.50, no de 0.25. Entonces se viene, parece ser un recorte muy agresivo de Banco de México, porque ya se esperaba, porque la inflación salió bien, pero lo único que lo puede detener, y vamos a ver qué pasa, la próxima semana la Reserva Federal tiene su reunión, vamos a ver también si hace recorte o si se espera qué dicen en su comunicado, y de ahí puede guiar un poco la decisión hacia Banco de México, pero ya todo está muy marcado, o pareciera ser que va a ser de 0.50 este recorte de Banco de México en su primera reunión del año, dejando la tasa de referencia en 9.50 en caso de darse, y recordando que los analistas marcaban que para el cierre del año es del 8%, pero si empieza el año con un recorte tan fuerte de 0.50, pudiera estar por debajo de ese nivel del 8%. ¿Y por qué voy con esto? Porque más o menos estaba calculado que iban a hacer recorte en todas las reuniones de 0.25, a excepción de 2, o sea, se le iban a llevar escalonadamente.
Parece ser que si este recorte es del 0.50, ya te da para 3 reuniones sin recorte. Pero al nivel, como viene la inflación, pareciera que no va a ser necesario detener los recortes. Entonces vamos a ver ahí, pero ese dato de la inflación marca la pauta de que es muy probable que Banco de México venga con recortes fuertes y muy probablemente ya no sea del 8 el cierre del año, sino incluso un poco más abajo. Vamos a ver qué pasa, pero la inflación parece estar tomando el control. Cuando incluso lo hablábamos hace 15 días, estimado, Banco de México decía que esperaba llegar a los niveles de inflación rango del 3% para el tercer trimestre de 2026. Parece que, o sea, ya no está tan lejos el del 3%. Sí, no. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero parece ser que ahora sí que Banco de México le sorprendió el dato y a todos. Es que el dato es sorprendente, o sea, no se esperaba un dato así. Casi siempre cuando esos estadísticos se muestran son bajas paulatinas. La baja se dio abrupta y si se mantiene, bien lo dices tú, y sí lo dijiste hace 2 semanas, se esperaba que las tasas al menos hasta finales del 2026 se estabilizaran. Pero esto cambia el rumbo y también va a cambiar el rumbo para aquellos que tienen una estrategia de inversión. Sí, es que esa es la parte importante. Hay que recordar que todo esto es el juego de las tasas. La tasa de referencia va a afectar nuestros créditos como nuestros ahorros en cuanto a inversiones. ¿Qué pasa? Cuando Banco de México recorta tasas, las bolsas bajan. Perdón, las bolsas suben. Porque hay gente que dice, ya no me conviene la tasa de referencia, necesito mayor rendimiento, me voy a la bolsa. Entonces mandan su dinero. Más riesgo. Porque quieren más riesgo, porque quieren más rendimiento, por eso se van a la bolsa. Porque ya dicen, este rendimiento seguro no me sirve. Voy a un mayor riesgo. Y entonces sube la bolsa. Al mismo tiempo, los que tienen créditos con tasa variable van a pagar menos intereses, porque la tasa de referencia la recortaron. Y caso contrario, a los que ahorran y invierten, sobre todo en cuestiones de corto plazo ligadas a las tasas de referencia, les van a pagar una menor tasa. Esa es la cuestión. Entonces, depende de qué lado estés de la cancha, te beneficia o te perjudica. Entonces, lo hemos dicho, si tú eres un inversionista de renta fija, tasas, y te gustan las tasas altas, no es un consejo de inversión, solo es el deber ser. Si tú eres de este tipo de estrategia, tienes que ir planteándote hacer inversiones de largo plazo, donde tú amarres una tasa alta ahorita para el próximo año o 2 años. Difícilmente te deja amarrar más de eso. Pero entonces, que puedas, ahora sí que quedarte con tu tasa alta del 10% 2 años o del 9% estos 2 años, porque sí se viene un poco, o sea, parece ser que las bajas van a ser muy abruptas y entonces estas bajas abruptas van a disminuir esos rendimientos. Entonces es empezar a replantear tu estrategia de qué lado estás. O dices, pues ya, se acabó la fiesta de las tasas altas, momento de gastarme el dinero. Esa es otra opción, cada quien decide qué hace, pero de que cómo va a estar el juego el próximo este año, van a ser fuertes, parece ser que van a ser bajadas rápidas, y esto va a, estas que tienen este tipo de estrategias, tienen que cuidarlo. Y como lo dijimos en algún momento también, no vamos a ver estas tasas durante muchos años, estimado. O posiblemente nosotros no las vamos a ver. O ya no las vamos a ver, exactamente. Porque llegamos a tener tasas históricamente altas en su máximo. O sea, si habíamos llegado a ver 10.50, recuerdo, creo que hasta 10.75. Ya el 11 y el 11.25, según yo, ya estaban fuera de ese máximo que había habido. Si nos queda del 10. Entonces, ahí es donde difícil, a lo mejor no nos vuelven a tocar. Sí. Porque recordemos que estas inflaciones tan elevadas fueron por la pandemia. Un efecto, ahora sí que la pandemia provocó, primero fue un efecto muy raro con las tasas. En cuanto se declara pandemia, recortes totales abajo del 3%, Estados Unidos en 0%, México sobre el 2% incluso, para lo más bajo posible, para dinamizar la economía. Y en cuanto ven que esto venía, que por tasas tan bajas, la gente tenía muchísimo dinero ahorrado porque no había gastado durante un año que no había salido, y abren la economía, pues soltaron el dinero de un año y que no convenía invertir porque la tasa era muy baja,
Y aparte, recordemos que hubo escasez de productos. Entonces, gente con dinero, no había productos, pues los precios suben. Y se dispararon unas inflaciones que a nosotros nos espantan, a nuestra generación, estimado, pero a nuestros papás no. Se habían olvidado, porque fueron generaciones del 7%, nuestros papás se habían olvidado que ellos llegaron a vivir inflaciones del 100%. Entonces, Sí, claro. entonces para ellos no era tan raro, ya estaban desacostumbrados, pero ya lo habían vivido. Y nosotros, inflaciones del 7, 8, nos sorprendían, que fue lo que hizo que Banco de México disparara la tasa, pero fue un evento extraordinario, que tal vez no nos toque volverlo a vivir. Y entonces, a lo mejor no volvemos a ver estas tasas. Por eso digo, si tu estrategia es así, pues apártala 1 o 2 años, te va a beneficiar. Pero no vas a poder ir más de eso y hay que empezar a replantear estrategias y empezar a buscar otras opciones. Pero de que esta estrategia que a muchos los convenció de hacer su primera inversión, fue de esas cosas buenas que tuvo, rendimientos tan altos, prácticamente asegurados, con muy bajo riesgo, hizo que muchos entraran a este mundo de las inversiones, empezar a ahorrar. Ya se ha ido un poco de lado eso, la gente ya ese conocimiento que adquirió la pandemia lo ha dejado un poco de lado, también un poco fomentado justo por un poco de las bajas en las tasas, de que ya no es tan atractivo como antes, pero hay que recordar eso fue muy bueno y ojalá lo retome la gente. Fue algo que hizo muy bien la pandemia. Ahora sí que yo me acuerdo, los canales de YouTube de finanzas personales se dispararon de vistas. Si tú checas el análisis de sus vistas, en tiempo de la pandemia era cuando sus vistas eran el mayor número, ya se han normalizado. Entonces, trajo eso muy bueno a la pandemia. Ahora hay que mantenerlo, pero a lo mejor se necesita una estrategia un poco más profesional, un poco más profunda, de qué pasa cuando las tasas son bajas y busco un rendimiento mayor. Entonces, sí, por el riesgo principalmente, exactamente. no se ocupa algo más especializado. Exactamente. Entonces, es ahí un poco empezar a ver nuestras necesidades, qué estrategia queremos, replantear perfil de inversionista y demás. Digo, es todo un tema muy profundo, pero por ahí, que tengan en cuenta que parece ser que esta fiesta, ahora sí que estamos en el after party, dicen por ahí. Okay. Ya, las últimas horas, que bueno, en tiempos de economía ahora son meses, entonces estamos en los últimos meses de esta fiesta y veamos cuánto tiempo más, pero todo gracias a la inflación parece ser que va de salida, estimado. Sí, y yo creo que le suma algo que es interesante, porque fue la pandemia, fue el corte de la cadena de suministros, luego vino la guerra y el alza de los precios del petróleo y aceleró la inflación. Y estamos viviendo ahora, bueno, el dato de México, baja la inflación, se habla de pláticas de paz con Ucrania y Rusia, o que al menos se piensa de que pueda frenar la guerra. Si eso pasa, los precios del petróleo van a bajar. Entonces, eso va a acrecentar más el que en otros países también baje la inflación y las tasas de interés, incluso la misma Reserva Federal, empiece también a poder bajarlas. Sí, bueno, recordemos que la Reserva Federal ya ha bajado tasas. Vamos a ver su comunicado ahora de la próxima semana. Se hace recorte o dice, vamos a recortar para X tiempo. Entonces, por ahí viene esa parte, bastante interesante. Pero, bueno, por ejemplo, un poco contrario. Si no mal recuerdo, esta semana Japón subió tasas. Okay. Japón, que era el amo de las tasas bajas, pues ahora está subiendo. Japón trae un relajo ahí en su economía diferente. Pero a lo que voy es que fue un mensaje diferente, porque incluso hace 15 días, estimado, que salió el tema de las tasas, hablábamos de que Brasil había subido tasas, o sea, de que las había bajado tan abruptamente que la inflación se le volvió a disparar y volvió a subir. Entonces, por ahí parece ser, no cantemos victoria, porque Brasil parecía que iba adelantado a nosotros en el recorte de tasas y tuvo que frenarlo con alzas. Entonces, no cantemos victoria, pero hoy los datos, ceteris paribus, como se ven, parece ser que va a venir recortes mucho más rápidos de Banco de México. O la tendencia que en algún momento aquí mencionamos fue de que cada economía iba a tomar un ritmo propio de dinamismo, y los datos están empezando a salir diferentes en cada país y cada país está teniendo su comportamiento. Tal vez eso es lo que ahora prevalezca más que una tendencia mundial, como lo vivimos con la inflación. Ahora, con la estabilidad de la misma, tal vez país con país esté teniendo su propio dinamismo, pudiera ser. Sí, van a estar un poco más separados. También recordemos que Latinoamérica subió tasas antes que Estados Unidos. Okay. Entonces, el ciclo económico de Latinoamérica ahorita va adelantado a Estados Unidos.
y por ende están bajando tasas antes que Estados Unidos. Ok, interesante, estimado. Y para cerrar, hablamos sobre esta reserva estratégica que... bueno, esta más bien orden ejecutiva para cerrar. Donald Trump firma una orden ejecutiva en la que menciona que el Bitcoin, pues bueno, lo favorece de alguna forma por querer crear una reserva estratégica. Va a tomar tiempo. El criptomercado no lo tomó como todos esperaban. Creo que fue más criptoentusiasmo. Pero es interesante porque el país prácticamente le da una vuelta a la página, por lo menos, de que ya las criptomonedas no van a ser tan prohibidas o reguladas o asediadas por el regulador en los Estados Unidos como lo fue en la administración de Joe Biden. Así es, estimado. Sí, Donald Trump siempre lo fue, y siempre lo ha dicho. Él tiene una cierta confianza al Bitcoin, rara en un mandatario. O sea, si lo quiero es disruptivo, sale disruptivo Donald Trump. Se sale, exacto, se sale de la regla. Lo hemos platicado, ¿no? Al final, las criptomonedas como inversión son extremadamente volátiles, altamente riesgosas, pero ya si Estados Unidos las adopta, sobre todo al Bitcoin, le va a dar una cierta estabilidad, porque al final trae el respaldo de los Estados Unidos. Vamos a ver qué hace, si legalmente qué puede hacer, porque esa es otra cuestión. Pero también recordemos a lo mejor que por ahí es un golpe a la Reserva Federal, porque Donald Trump no estuvo contento con Powell. O sea, no... Jerome Powell no es del agrado de Donald Trump, que si no mal recuerdo, Donald Trump fue el que lo puso. Y fue esas cosas curiosas. Donald Trump saca a Janet Yellen, que ya tenía bastante tiempo, mete a Powell, y también fue disruptivo porque en su momento Powell era el primer presidente de la Fed como no economista, porque Powell es una vez abogado y tenía una especialización en economía y demás, pero era de carrera abogacía. Entonces, de ahí fue disruptivo. Powell se queda ese mandato, lo reafirma Biden, y ahora que Donald Trump entra al poder, ya le tiró, tan así que Powell en su momento dijo, si Donald Trump gana, yo no voy a renunciar. O sea, a mí me tienen que correr. Y entonces, ahora que le toque a Powell reafirmar mandato por Trump, vamos a ver qué pasa. Pero entonces Trump no está tan contento con Powell, y puede ser que por ahí le esté metiendo golpes a través del Bitcoin, diciendo que lo va a aceptar, para atacar a la Reserva Federal, porque también Donald Trump busca que la Reserva Federal empiece a bajar sus tasas más rápido. Eso es lo que Donald Trump quiere llegar, porque al final son intereses que le cuestan a las empresas y quiere disminuirlos para que las empresas paguen menos. Entonces, no sabemos si lo dice en verdad o es simplemente, se dice en lo coloquial, un calambre hacia Jerome Powell. Vamos a ver qué pasa, pero es bastante interesante, y ahora sí que sea muy divertido poder leer la mente de Donald Trump, qué piensa, si lo piensa de verdad, si lo piensa estratégicamente, qué es lo que está haciendo. Y creo que no sería tan descabellado, porque tiene a la Cámara de Representantes, tiene al Senado, que podrían ratificar una propuesta nueva. Claro. Entonces Jeremy Powell podría sí salir del escenario, como pasó con el regulador de bolsa, que no se esperó a muchos días después de la elección. Pasando la elección, ganó Trump. Él dijo el día 20, yo renuncio. Y fue uno de los principales obstáculos para el criptomercado, el regulador que estaba en este momento. Pero llegó el día 20 y él sí dijo, yo renuncio. Jeremy Powell dice, no, me tiene que correr. Pues seguramente si Donald Trump tiene una propuesta, la hará llegar, y tiene la vía libre, políticamente hablando y legalmente, para cambiarlo. Correcto. Muy bien, estimado, pues llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Platícanos dónde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, y ahí les estoy compartiendo bastante información financiera de manera constante. Excelente, estimado Rodrigo, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en Encuentro de Negocios. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Les recuerdo, nos puede seguir a través de redes sociales y en el podcast, a través de todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Bea Ramírez, nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.